vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Partiendo de este punto de vista de los accidentes y enfermedades laborales derivadas del oficio que se ejercen en las organizaciones, pero también sobre la mejora continua que se ejerce cada empresa dentro de la implementación y el control de los factores de riesgo y la mitigación de esta, siendo esta alguna de las razones principales de la seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tenemos dos invitados que nos ampliarán un poco más sobre este tema. Luis Miguel Giraldo y Joan Cuellar. Buenas noches. Buenas noches, gracias Marta. Claro, dependiendo de los riesgos y las actividades que las empresas realizan, los colaboradores se exponen a diferentes riesgos o a diferentes peligros, los cuales se han visto en la tarea de mitigar para estar pendientes de cuáles son las herramientas y recursos necesarios para intervenir esos riesgos. ¿Qué tipo de riesgos se podemos encontrar? Ya sean de carácter físico, químico, biológico, psicológico, de tipo ergonómico, entre otros, los cuales se encuentran identificados en la matriz de riesgos de cada organización y con ello evitar las pérdidas en las personas y en la organización. Claro que sí, Luis. Y se necesita tener un compromiso real y efectivo de la alta gerencia, de las directivas de la compañía que digan que realmente nosotros creemos en este tema, que es importante y que lo vamos a abordar. Claro, Marta, es fundamental, porque más que un compromiso, lo que necesitamos es la acción de la alta gerencia. Es generar un lineamiento fundamental para que las empresas tengan el empoderamiento necesario para intervenir esos riesgos. Hay factores fundamentales que parten de la gerencia, como lo son los recursos necesarios para la intervención, la definición de los roles y las responsabilidades necesarias para realizar esa intervención, y sobre todo que sea un tema de corazón, que la alta dirección crea realmente que sus colaboradores deben volver a sus casas ilesos, así como llegaron en la mañana a su lugar de trabajo. Oye, Johan, me han contado que existen más de 156 regulaciones de ley, entre leyes, decretos, normas, etcétera. ¿Qué tiene que ver todo este tema con la seguridad y la salud ocupacional? Es un poco como para enloquecerse. ¿Cómo podemos manejar este tema? Marta, tienes toda la razón. Yo creo que lo primero que hay que hacer es realmente tener una administración de los riesgos como estaban hablando. Cuando uno tiene definida la organización, esa administración, esas disposiciones legales no se deberían escapar del cumplimiento. O sea, como que no van a necesitar como decir como que no vamos a cumplir con eso porque hay un planeamiento, hay una planeación, hay una gestión en eso. La cifra de estas regulaciones es muy aproximada a lo que estás diciendo y realmente va creciendo. Eso también depende de la voluntad de los gobiernos que van creando esas legislaciones. Aunque inclusive desde los años 80 existen algunas normas relacionadas con la salud ocupacional y en los últimos años han sido muy juiciosos en empezar a identificar el nivel de obligación de ley para la intervención de estos riesgos críticos que tienen las empresas. Claro que sí, Johan. Pero Luis, dime, creo que al interior de cada empresa imagina uno que hay que definir los roles, las responsabilidades de cada uno de los actores, porque para que eso marche como debe ser, debe estar sincronizado como un relojito y que cada vez las empresas tengan más claros sus factores de riesgo. Claro, Marta, como te comentaba, una de las responsabilidades de la alta dirección es definir los roles dentro de su esquema organizacional, ¿sí? Que eso esté definido dentro de su organigrama. Normalmente esta área está incluida dentro de los equipos de recursos humanos, pero ha habido tal auge en la intervención de los riesgos que todos los días se acerca más al área técnica. El tema de roles y responsabilidades es tan importante que deberán ser los líderes de los procesos aquellos que se responsabilicen por la seguridad y salud de sus trabajadores, y aquellos equipos especializados en salud ocupacional servir como equipos de apoyo para que se cumpla ese lineamiento. Pero ese empoderamiento debe estar claramente definido en la cabeza de los líderes de los procesos y que involucren a toda la población trabajadora de la organización, puesto que hay unos derechos y deberes que se deben cumplir para los colaboradores, para los empleadores y para las entidades administradoras de riesgo laboral, ARL.
Claro que sí, Luis. De todo este contexto es muy importante que la empresa conozca qué es lo que hace. Con esto me refiero a su misión y su visión. Y cuáles son sus riesgos o qué tipo de riesgos tienen. Porque uno sabe que hay algunas empresas que por sus tipos de operaciones, pues su nivel de riesgo es de una naturaleza mayor o menor. Y cuando yo tengo claro cuál es el tipo de exposición que tengo al riesgo, pues voy a ser mucho más objetivo respecto a este plan. ¿Qué podemos decir sobre esto, Joan? Sí, Marta, como habías dicho, de hecho hay un dicho muy popular que dice, cuando yo no sé para dónde voy, cualquier lugar me sirve. Y eso es lo que pasa en la organización. Cuando yo no tengo claro cuál es mi contexto, cuál es mi riesgo y no lo tengo valorado como tal, ni sé cuál es la prioridad de intervención, pues no vamos a llegar muy lejos en la organización. Lo que hoy se debe hacer en la organización es saber exactamente qué produce su actividad o cuál es el riesgo que produce esa actividad y cuál es la prioridad con la que se debe intervenir. De acuerdo con lo avanzado que está el riesgo o lo desprotegido que esté este. Es muy importante que la organización tenga en cuenta dónde está para a nivel de riesgo, que sepa claramente cuál es la criticidad que tiene que intervenir en el riesgo. Eh, claro que sí, Joan, muchas gracias. Y obviamente se necesita tener apoyo de gente experta, pues dentro de algunas organizaciones va a ser su administradora de riesgos, aunque hay otras organizaciones que prestan este tipo de servicios, definitivamente es muy importante y sobre todo hacer el acompañamiento de personas que saben hacerlo. Claro, Marta, digamos que hay una causalidad que ha demostrado que las empresas no controlan su accidentabilidad. Tiene que ver con que la salud ocupacional está intervenida por personas que no tienen la formación para realizar esa intervención. Lo que se necesita es que las empresas cuenten con personal calificado, que tengan ese tipo de formación y que cuenten con la experiencia y el conocimiento de las herramientas que permitan hacer, generar o implementar controles y defensas para poder ser efectivos con el indicador. Claro que sí, Luis. Aunque creo que aquí se trata de no estar apagando incendios o de controlar cada caso específico dentro de la organización, sino que en verdad haya un sistema de gestión del riesgo. ¿Qué podemos hacer ante esto, Joan? Sí, Marta, y es muy importante porque la organización tendrá que disponer de toda una planeación y la ejecución de esa misma planeación y de toda una verificación, o sea, de cómo vamos a hacerlo para poder hacer un impacto en la organización. Y cuando una organización se dedica a apagar incendios, como le estabas hablando, cuando se dedica a hacer intervenciones puntuales, cuando son reactivos sobre todo y cuando no tienen un sistema de gestión, se dedican a intervenir el riesgo cuando ya está pasando, o sea, cuando ya como que ya pasó. Entonces no hay un lugar para realizar una intervención preventiva, porque la empresa debe tener muy claro cuáles son sus pretensiones de riesgo a los cuales está sometida para intervenir antes de que eso suceda. Claro que sí, pero como en los demás sistemas es fundamental el seguimiento y saber qué es lo que está pasando. El control de los indicadores, como dice el dicho, lo que no se mide es como si no existiera. Y si este sistema debe tener atado un sistema de medición, ¿cómo podríamos hacer esto, Luis? Claro, Marta, dentro de ese ciclo de mejoramiento continuo, o lo que llamamos los ciclos PHBA, esa última fase del ciclo son los ajustes de la alta dirección. Tiene que ver exactamente con eso. La alta dirección tendrá que ver ese recurso que ha generado para poder impactar los riesgos, si está generando o no impacto dentro de la organización. Hay que hacer un seguimiento permanente y hay que recomponer el camino permanentemente cuando ese camino se sale de su guía. Hoy está demostrado que una empresa que no haga una buena intervención, que no haga una buena administración de sus riesgos, es una empresa que se desangra económicamente. Me has quitado la palabra de la boca, a eso iba, justamente en ese momento. Eh, ¿Qué tan rentable es? Porque tiene que ser muy rentable gestionar adecuadamente el riesgo, ¿no? Porque creo que los accidentes valen mucho, Joan. Cuestan mucho dinero e impactan fuertemente a la organización, Marta.
no solamente en el tema de productividad, sino en el tema de competitividad. Hoy es un renglón fundamental la intervención de riesgos para una empresa que quiera proyectarse hacia el mundo, o ganarse una licitación o tener un espacio en un concurso determinado. De hecho, el Ministerio de Trabajo y los entes que realicen las auditorías que empezarían a regir ese mismo año generarían multas para cada incumplimiento que se tenga frente a toda esta gestión. Así que es una manera de asegurarse de que se esté gestionando la seguridad de los trabajadores y al mismo tiempo genera otros gastos adicionales a aquellas empresas que no lo ven como importante, que solamente piensan como que en la plata y en producir, digamos, de la actividad que esté haciendo. Pero ya que todos sabemos que cuando le toca el bolsillo suele doler, es importante que esas organizaciones o las gestiones que hagan estos entes van a generar un impacto para que ellos tengan conciencia sobre lo que van a hacer en la gestión de riesgos. Ok, muchas gracias. Creo que nos han quedado muy claros los temas que hemos abordado el día de hoy. Solo me resta agradecer a mis dos invitados, a Luis, a Johan, y nos vemos en otra ocasión con más temas de interés sobre seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Gracias, Marta.